Bien, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 2 del curso de seminario de título de la carrera de arquitectura. La clase de hoy es una especie de recordatorio de muchos de los contenidos que me imagino han estado viendo en distintos cursos, sobre todo en los de historia. Em, pero sobre todo, más que un recordatorio de contenidos teóricos o de un recuento de la historia de la arquitectura, más que eso es como un llamado de atención respecto de lo que vamos a hacer en este curso. Primero, un llamado de atención respecto de lo que debería ser un proyecto de título o un proyecto de fin de carrera de arquitectura. Y segundo, un llamado de atención respecto de lo que hacemos cuando analizamos referentes para nuestros proyectos, que es una de las tareas que vamos a tener que realizar durante este curso, sobre todo en la segunda parte. Ustedes saben que la primera es más bien el abordaje conceptual y la segunda parte vamos a analizar referentes. Eh, y una cuestión importante para hacer eso es justamente saber dónde encontrar información para analizar esos referentes. Entonces la clase de hoy está titulada Vanguardias o más bien, bueno, tiene el sentido justamente de poner ojo y llamar la atención respecto de lo que hacemos cuando hacemos un ejercicio de este tipo. El proyecto de título, primero que todo, es un ejercicio académico, es el último ejercicio académico antes de que ustedes salgan a su vida profesional. Y en ese sentido tiene que marcar una posición respecto de qué significa la arquitectura para ustedes. Y en ese sentido también tienen que, o idealmente deberían posicionarse o situarse dentro de una historia de una disciplina. La arquitectura es una disciplina con miles y millones de años de antigüedad, ¿cierto? Desde que hay la teoría de la arquitectura, habla desde que tenemos como o sea, las primeras formas de habitar ya incluían como el diseño de esa forma de habitar, por lo tanto, ahí ya había arquitectura. Eh, y el desarrollo de la disciplina nos ha hecho pasar justamente por como visiones que marcan eh, nuestra forma de hacer. Y esas como visiones además han marcado ciertas etapas de la historia. No vamos a revisar evidentemente ninguna, o sea, no vamos a revisar todas las vanguardias arquitectónicas, sino que más bien la clase intenta llamar la atención respecto de que ustedes tienen que, en este punto de desarrollo de proyecto, entender la lógica de la vanguardia y entender que ustedes están presentando un proyecto que debería posicionarse respecto de alguna vanguardia contemporánea, porque en verdad lo que están haciendo es justamente su último proyecto o su último ejercicio académico. Y es importante para eso que ustedes sepan de qué se trata la arquitectura contemporánea o de cuáles son los temas que se discuten, eh, con el objetivo justamente de posicionarse en ese punto de la historia, ¿cierto? Eh, los grandes arquitectos y arquitectas del mundo han empezado su carrera, bueno, incluso antes de titularse, pero en general han marcado época desde que se titulan, desde que presentan sus proyectos de fin de carrera, y ahí como hay proyectos de fin de carrera que han sido muy importantes para la historia de la arquitectura, incluso más que muchas obras construidas. Entonces vamos a hablar justamente de este elemento, de cómo ustedes se tienen que posicionar en la vanguardia de lo que está pasando hoy a nivel de la arquitectura y la disciplina arquitectónica, eh, como un elemento importante de su proyecto de título. Eh, Entonces, una primera como cuestión importante es de nuevo como la idea de vanguardia, tiene que ver justamente con entender que hay grupos y hay personas, bueno, hoy cada vez de manera más como colaborativa, antes más personalista, eh, había personas y ahora más grupos que están como en la vanguardia y en la punta de lanza del desarrollo de una disciplina. Eh, Nuestra disciplina, que tiene que ver específicamente con el diseño, no tanto con investigación u otras cosas, a pesar de que también tiene como parte de eso, ha desarrollado estas vanguardias principalmente en torno a algunos elementos importantes que tienen que ver con, por un lado, los fundamentos estéticos,
¿cierto? Hay formas de hacer las cosas que han marcado ciertas épocas de la arquitectura. Eh, la forma en que enfrentamos también la cuestión técnica es otro elemento importante de la vanguardia. Entonces, tenemos distintos tipos de vanguardia, no todas son exactamente iguales, incluso muchas van en paralelo y tienen que ver como con estos dos grandes grupos. Una cuestión más conceptual, más asociada a lo estético. La estética es una parte de la filosofía que, que piensa justamente la cuestión de lo bello o lo feo, ¿cierto? La ética, vamos a diferenciar como dos grandes partes de la filosofía contemporánea, bueno, y del último siglo y de los últimos siglos en verdad de la filosofía. La ética es sobre lo bueno y lo malo y la estética es sobre lo bello o lo feo. Entonces, la descripción, o sea, el pensamiento sobre justamente la cuestión estética ha marcado la historia de la arquitectura y ha sido muy importante para la definición de la vanguardia, ¿cierto? Distintos grupos que proponen qué es lo bello, o sea, no solamente como qué es lo bonito en términos como visuales, sino que también como qué es lo bello de manera mucho más trascendental, ha marcado las vanguardias contemporáneas. Vamos a hablar de algunas de esas vanguardias que han estado marcadas más bien por la cuestión estética, pero también el desarrollo de la tecnología, no solamente la cuestión como, bueno, ahora también la parte más como computacional, la tecnología más digital, pero cuando hablamos de tecnología hablamos de un concepto amplio de tecnología, o sea, cualquier avance tecnológico, como por ejemplo fue el ascensor para la arquitectura, también marca épocas de vanguardias más relacionadas con la técnica. Entonces, dos grandes grupos de vanguardia en nuestra disciplina, por un lado la estética, por otro lado más bien la técnica. Ambos van a marcar un poco el desarrollo de la arquitectura de los últimos siglos y sobre todo la parte técnica, la historia de la arquitectura de los últimos 50 años. Eh, Ahí también hay como cuestiones importantes que han pasado justamente en este último siglo, sobre todo la ruptura con el clasicismo. El clasicismo fue como una tendencia arquitectónica, una vanguardia también, seguramente, que lo que intentaba justamente era replicar o intentar replicar o hacer como simulacro de la época clásica. Cuando hablamos de la época clásica, hablamos de Grecia principalmente, también arquitectura romana, o sea, estamos hablando de las culturas clásicas. Eh, y uno de los pasos más importantes que pasó como durante el siglo XX fue justamente la ruptura con esa lógica, con esa idea de replicar cuestiones históricas. eh, y ahí como que aparece de verdad como mucho más claro la idea de vanguardia, a pesar de que siempre ha existido en la historia de la arquitectura. Vamos a hablar de vanguardia principalmente en esta clase, justamente en ese periodo. La ruptura con el clasicismo, el nacimiento de distintas vanguardias, muy ligado también al arte, el modernismo, el posmodernismo y algunas como cuestiones más contemporáneas que tienen que ver justamente con entender a dónde estamos situados hoy eh, respecto de nuestra disciplina. Otras cuestiones interesantes del último siglo lo vamos a ver en detalle. Esta diapositiva es más bien como introductoria de algunos temas que vamos a tratar. Tiene que ver con la influencia de otras disciplinas, que también ha pasado mucho, no solamente las vanguardias. Bueno, cuando digo otras disciplinas, no solamente son disciplinas como el arte, que ya la mencioné, sino que también disciplinas como la medicina. Entender los edificios y la arquitectura como una cuestión médica o la influencia de la medicina y la comprensión del cuerpo, comprender la arquitectura desde ese punto de vista también es un avance y es una vanguardia más bien asociada a la tecnología, pero también son cuestiones que aparecen. Vanguardias importantes, las vanguardias constructivas, las vanguardias críticas, que justamente la idea de vanguardia crítica nace de esta contraposición con lo que se venía haciendo o con el avance de la vanguardia anterior, ¿cierto? Mucho de lo que vamos a ver en términos de vanguardia tiene que ver justamente con superar lo que se hace tradicionalmente o lo que se está haciendo en ese momento. Lo que pasa con las vanguardias es que justamente unas reemplazan a otras. Evidentemente son procesos, no es que un día termine una y comience otra, sino que hay procesos de reemplazo, pero finalmente hay grupos que para ser vanguardia lo que hacen es criticar la vanguardia anterior. Entonces, ahí justamente la idea de posmodernismo es bastante clara, es el grupo que se opone al modernismo y se plantea como vanguardia desde ese punto de vista más bien de la crítica. Eh, Algunos de esos temas vamos a trabajar.
Pero lo principal que me gustaría como rescatar también de esta primera aproximación a la idea de vanguardia es que tenemos que entender el pasado para proponer el futuro. O sea, no vale solamente decir como yo no lo hago como se estaba haciendo hasta ahora, sino que estoy planteando algo nuevo, formas distintas de solucionar problemas de la disciplina, sin entender cómo se estaba haciendo hasta ahora. Entonces, para eso también hay que entender el pasado y hay que comprenderlo y desde ahí uno parte, ya sea agudizando o posicionándose en esa vanguardia o proponiendo la siguiente. Si no entendemos el pasado, es bastante difícil que podamos decir, yo en verdad quiero cambiar las cosas, ¿cierto? Eso es una cuestión como importante respecto de este posicionamiento, que un proyecto de título como un proyecto, de nuevo, académico, una hipótesis, que no se va a construir, sino que más bien es como la última idea, debería plasmar justamente estas ideas de vanguardia contemporánea. Eh, para empezar a hablar justamente de esta ruptura con el clasicismo, ¿cierto? Con esta idea más bien de réplica o simulacro del pasado, de la cultura, de las culturas clásicas, mm, me gustaría hablar, oye, el modernismo es una serie de distintos estilos arquitectónicos que surgieron sobre todo en Europa, que después fueron llevados a Estados Unidos, eh, impulsados por personas importantes de la historia de la arquitectura como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, etcétera. En verdad es una serie de respuestas a la ruptura con el neoclasicismo. Y una de las más interesantes, que a mí me gusta como trabajarlo mucho, porque en verdad era una especie de manifiesto respecto de qué estaba pasando en la disciplina, no solamente por una cuestión de ruptura con el pasado, sino que también como una propuesta teórica y tecnológica, es el futurismo. O sea, el futurismo es como una línea del modernismo principalmente basada en Italia. No quiero hablar de Le Corbusier porque esa historia ya la conocen. En este sentido me gustaría más bien como hablar de un proceso que es paralelo, incluso anterior, que estaba sucediendo en Italia, principalmente impulsado por Antonio San Elia, que en 1914, o sea, incluso antes que los principales tratados de Le Corbusier y del CIAM y del Congreso de Arquitectura Moderna, ya plantea justamente una ruptura con la arquitectura estática del pasado, ¿cierto? Va a denunciar la idea de que el neoclasicismo es una tontería, sobre todo pensando en los avances tecnológicos en distintas áreas. Primero y sobre todo la cuestión de la era industrial. Eh, ¿Cierto? El desarrollo a nivel más histórico, el desarrollo de la revolución industrial permitió muchos avances tecnológicos en muy poco tiempo, y lo que va a plantear justamente el manifiesto futurista es que la arquitectura no puede estar estancada en el pasado, sino que tiene que ser una disciplina que involucra rápidamente eh, nuevos materiales, nuevas formas constructivas, todo esto justamente como una cuestión que proviene de la revolución industrial. En ese sentido, la idea de romper con esta arquitectura más bien estática y pensar en una arquitectura en movimiento empezó a ser cada vez más importante. De nuevo, estas son cosas que son relativamente similares en distintos movimientos modernistas, eh, pero me interesa sobre todo porque aparece una cuestión que tiene que ver con no solamente con una visión arquitectónica, sino que con una visión urbana bastante más interesante que la de modernista. La propuesta arquitectónica modernista era bastante, me imagino que también han escuchado como la crítica al movimiento modernista y a lo que propuso el CIAM, como una cuestión bastante estandarizadora. En cambio, el futurismo tenía como cuestiones como un poquito particulares, y plantea justamente que no solamente la arquitectura, sino que la ciudad debería tener como una nueva condición. Y esa nueva condición no era simplemente la estandarización que plantea el movimiento moderno, sino que tenía como varias otras condiciones. Eh, el dinamismo y las líneas en movimiento, ¿cierto? Una ciudad también modernista, o sea, perdón, una ciudad también futurista, eh, que está en transformación periódica, y eso también es interesante porque ya en esta época se empezaba a hablar de, no con estas mismas palabras, pero sí como a nivel conceptual, de metabolismo urbano, de entender la ciudad como un elemento vivo, eh, y que considera justamente la relación del hombre con el entorno construido como una cuestión preferentemente urbana. Eh,
parte de las consideraciones de este movimiento tenían que ver con que haber nacido en Italia generaba ciertas condiciones, porque la ciudad italiana, por su belleza histórica y por su tradición, estamos hablando de Roma, estamos hablando de Florencia, estamos hablando de Milán, evidentemente la ruptura con eso y decir hay tabula rasa, como lo decía el movimiento moderno, tenía bastante menos sentido. A ningún arquitecto italiano se le pasaría por la cabeza decir hay que hacer tabula rasa con la ciudad, como se le ocurrió a Le Corbusier y a sus amigos, digamos, y a su séquito, a su secta modernista. Entonces, por eso me gusta más hablar como del modernismo que del, o sea, perdón, del futurismo que del modernismo. Porque es un movimiento mucho más sensible de la ciudad y eso es una cuestión también que tiene que ver con mi estudio y con mi disciplina más bien urbana. Entonces, plantea justamente en este movimiento, se plantea en este manifiesto de 1914, que la arquitectura no solamente es una cuestión conceptual, sino que también es una cuestión estética que debería estar permeada justamente por la estructura. La estructura también pensada como una cuestión experimentada a través de la posibilidad que teníamos post-revolución industrial de tener nuevos materiales, nuevas tecnologías. También comparte con el modernismo justamente este rechazo al ornamento por el ornamento, a la cuestión neoclasicista, a la cuestión como de replicar la historia y todo ese tipo de cuestiones, pero también lo lleva como a un nivel urbano, sin plantear la simplificación de la ciudad en elementos como cuasi mecánicos, ¿cierto? Modernismo va a decir, la arquitectura es la máquina de habitar, ¿no? El movimiento futurista era bastante más complejo y por eso como vanguardia era bastante más completa, porque va a plantear justamente que la ciudad no es una suma de cuatro funciones, sino que es bastante más compleja que eso, tiene una recambra histórica, pero sobre todo debería ser un elemento en transición, un elemento en desarrollo permanente, en transformación periódica, va a decir. Entonces, esta vanguardia eh, termina siendo como de las más interesantes de esta época, estamos hablando de principios del siglo XX, ya han pasado 100 años desde esta idea. Eh, una propuesta, un manifiesto, una cosmovisión propuesta eh, para construir nueva arquitectura, pero también ciudades conscientes de su historia, pero también nuevas ciudades, ¿cierto? Eh, en este sentido, la arquitectura futurista es una especie de combinación, ¿cierto?, entre la utilidad, pero también el esfuerzo de convertir este mundo material en una proyección del espíritu moderno que tenía que ver justamente con conectar a las personas con el desarrollo y el desarrollo sobre todo basado en estas nuevas tecnologías y técnicas y procesos basados en la revolución industrial. Básicamente la idea de vanguardia, o sea, en este punto de la historia, hablaba de romper radicalmente con lo que se hacía en el pasado y proponer un manifiesto de cómo deberían ser las cosas en el futuro. Y eso va a permear o va a ser como permanente durante la historia del último siglo de la arquitectura. Las vanguardias van a ir reemplazando a las anteriores en función de esta crítica. Entonces, la pregunta o el objetivo de recordar esto y de contar un poquito más sobre el futurismo, porque de nuevo, porque me gusta principalmente, es porque finalmente en nuestro proyecto de fin de carrera, parte de lo que tenemos que hacer es justamente entender cómo se están haciendo las cosas hasta ahora y generar una ruptura y plantear un manifiesto. Nuestro proyecto de título es una especie de manifiesto de cómo deberían ser las cosas. Es una propuesta en este sentido deontológica. La deontología también es una rama de la filosofía o es un área de la filosofía que reflexiona sobre el deber ser. Cuando uno hace un proyecto de título, como no se va a materializar, no se va a construir, sino que es un ejercicio académico, lo que nosotros estamos proponiendo es una hipótesis de cómo deberían ser las cosas. Es una propuesta deontológica, es un manifiesto de nuestras ideas, de lo que nosotros pensamos de lo que debería ser la arquitectura y de cómo debería resolverse un problema técnico de la disciplina, cómo debería resolverse un problema de escala y cómo debería resolverse un problema conceptual. Entonces, nuestro proyecto de título tiene que ser una especie de vanguardia. Tiene que entender el pasado para proponer el futuro, no necesariamente desde el punto de vista crítico,
porque igual podemos entender que hay vanguardias contemporáneas que siguen siendo muy vigentes, pero tenemos que entenderlas y posicionarnos respecto de eso, ¿vale? Otra cuestión importante que empezaba a pasar a principios del siglo XX, del siglo pasado, perdón, tiene que ver justamente con una vanguardia que más bien es del arte y del diseño, pero que evidentemente también permeó la arquitectura, que es la Bauhaus. Me imagino que esto también han escuchado un montón. No voy a detenerme mucho en las características de la Bauhaus. Lo que me interesa son algunas ideas que hasta hoy día son importantes en la historia de la arquitectura. Eh, una de las ideas más interesantes de la Bauhaus y su propuesta, también una especie de manifiesto que se plantea desde 1919, 1920 en adelante, es justamente la idea de la arquitectura como integración sistémica. En verdad, no solamente la arquitectura, sino que ellos plantean que el diseño es un proceso de integración sistémica, en el que fusionamos arte, pero también técnica. De esta época, o en esta época empezamos a hablar de que la arquitectura no solamente es un arte. Antes de esto principalmente se reflexionaba en torno a la arquitectura como una disciplina artística. Cuando nacen los modernismos, el futurismo, la arquitectura modernista, la Bauhaus, se empezó a hablar de el arte, pero también la técnica, la cuestión de más factual, la cuestión del oficio. Y hoy día también se discute mucho sobre la arquitectura como una especie de ingeniería, ¿no? Ya eso es como un siguiente paso, pero también nace aquí. Antes de esto, cuando hablábamos del neoclasicismo hacia atrás, principalmente la arquitectura era considerada un arte. Hoy día sabemos que en verdad tiene parte de arte, porque tiene parte de un proceso creativo, pero también tiene parte de técnica, tiene parte de oficio, tiene parte de saber hacer las cosas, tiene que ver justamente con la idea de techné y entender que las cosas no solamente son como un manifiesto artístico, sino que un manifiesto técnico. Hay personas importantes de esta época, Walter Gropius, que fundó esta escuela, ¿cierto? En Alemania, y que empieza también a trabajar la idea de taller como método. La arquitectura antes se estudiaba principalmente en la obra, y se estudiaba también, o se aprendía más bien, más que estudiarse, se aprendía con los grandes maestros. La idea del taller como método nace también en esta época, o sea, la forma en que enseñamos arquitectura y que aprendemos arquitectura no tiene más de 100 años de desarrollo. Antes, si alguien quería ser arquitecto o arquitecta, tenía que ir a trabajar con un maestro arquitecto a una obra, a una iglesia, a un edificio monumental. Se aprendía justamente en el desarrollo diario de proyectos. En esta época, con la Bauhaus como escuela, empieza a sentarse la idea de otra forma de aprender arquitectura que tiene que ver justamente con la forma más contemporánea. Antes de eso, había que irse a alguna construcción para aprender esto como oficio y como arte. Y justamente con estos avances tecnológicos y con esta nueva forma de entender la arquitectura, nacen ideas que tienen que ver justamente con lo que decía al principio, con el paradigma médico o la idea de la arquitectura como máquina de sanación. Estas ideas que relativamente contemporánea la manifiestan de manera importante arquitectas como Beatriz Colomina, que es una de las teóricas contemporáneas más importantes del mundo. Trabaja bastante esta idea en términos incluso históricos. Ella es la que va a rescatar justamente estas ideas de la Bauhaus, que estaban un poco escondidas detrás de toda esta idea de modernismo y qué sé yo. Estaba la cuestión médica, ¿cierto? De hecho, muchos de los arquitectos y arquitectas de la Bauhaus y del movimiento modernista van a hablar del higienismo, de la higiene, de la limpieza, eh, de la arquitectura como un instrumento para sanar, como un instrumento médico. Y el trabajo en términos también incluso más programático en diseño de hospitales y ese tipo de elementos, va a ser parte importante también del movimiento moderno. Esta especie de obsesión con la medicina como elemento a traer cuando hablamos de arquitectura, eh, se, tra se traspasa a otras disciplinas, entre ellas el urbanismo. También se habla de un urbanismo higienista, también se habla de un urbanismo para limpiar la ciudad, para eliminar enfermedades como la tuberculosis, como la peste y otras. Y eso tiene su traslado hasta el día de hoy, o sea, no está
hasta hace pocos años estábamos todos y todas encerrados en nuestras casas por una pandemia mundial y donde la arquitectura, la ciudad eh, y todo lo que tiene que ver con el habitar en un problema de ese tipo a nivel global se empezó o se volvió a empezar a discutir de manera fuerte. Y hoy día estamos hablando de otros paradigmas como la Smart City como un tema de salud humana, la ciudad saludable, la vivienda como eh, la vivienda con preocupación en la salud física, también la vivienda o los espacios como un tema de salud mental, neuroarquitectura, eh, psicología en arquitectura. Entonces, este tema que nace justamente con las ideas de la Bauhaus y de la arquitectura moderna, tiene su relación hasta ahora. Sigue siendo vanguardia y cada cierto tiempo aparece, ¿cierto?, el paradigma médico y la obsesión con la cuestión médica asociada a nuestra disciplina. ¿Vale? Otra de las cuestiones importantes ahí eh, que tienen que ver justamente con también una cuestión muy contemporánea, que son otras teorías como muy actuales, tienen que ver justamente con la estética de la arquitectura, la parte más bien de la belleza y del diseño más propiamente tal como en términos en términos estéticos, tiene que ver en cómo usamos el espacio como un elemento que calma, como un elemento sanador, como un elemento eh, que genera de alguna manera como paz mental, ¿no? Como esa idea de la neuroarquitectura, el uso del color. De hecho, hay algunos de ustedes que trabajan justamente estos temas. Proviene o tiene su raíz también en esta arquitectura moderna. La estética como anestesia, como elemento que calma, como elemento sanador de la mente, también es una de las cuestiones como importantes que son vanguardias que hasta el día de hoy permanecen. Si hay algo que permanece justamente de esta época es la arquitectura y el urbanismo contemporáneo o el diseño urbano como disciplinas que aportan a la salud humana. Entender la ciudad y la arquitectura como máquinas de sanación son ideas que nacen en esta época y que siguen siendo vanguardia y que se volvieron cada vez más importantes, de hecho, como ya lo comenté antes, con el evento de la crisis del COVID-19, ¿cierto? Otras vanguardias importantes, ahora sí ya empieza esto a mitad del siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, empiezan a aparecer como otras cuestiones que empiezan sobre todo a cuestionar el posicionamiento, sobre todo el posicionamiento como heterogeneizador del movimiento modernista. El movimiento modernista tuvo tal impacto a nivel de vanguardia, o sea, todos los arquitectos y arquitectas de esa época seguramente estudiaban y se formaban para ser arquitectos modernistas, eh, arquitectos y arquitectas modernas. Evidentemente, cuando se empezó a evidenciar que ese paradigma no era suficiente para identificar o para desarrollar un hábitat heterogéneo, complejo, que respondiera a características específicas de los lugares. Empezaron a aparecer distintas teorías que se posicionaron como vanguardia en algún momento, que tenían que ver justamente con el rechazo o el reemplazo incipiente de la práctica de la arquitectura modernista. Ahí aparecieron cuestiones interesantes como la arquitectura radical, la disolución del objeto físico como elemento principal de la arquitectura, eh, la idea de la ciudad infinita o un proyecto más bien sin límite geográfico, que se basa en la repetición de sistemas funcionales, eh, otras cuestiones como la transgresión y la subversión. No voy a adentrarme mucho en esto porque en verdad, o sea, podría dar por una clase completa de explicar justamente cada una de estas teorías. Eh, También la capacidad erótica en el sentido justamente de generar sensaciones, que era algo que el movimiento modernista había intentado abandonar, ¿cierto? La máquina de habitar era contraria a la idea de una arquitectura que en verdad genera sensaciones eh, y experiencias. Eh, Empieza como o sea, estas ideas que también aparecían antes del modernismo, empezaron a justamente a aparecer nuevamente en la segunda mitad del siglo XX. No solamente como propuestas
nuevas, de cosas nuevas, sino que también como propuesta incluso de denuncia o de ridiculización del periodo anterior. Ahí hay otras teorías como la idea del urbanismo del absurdo, que plantea justamente una ciudad sin diferencia, una ciudad donde desaparece la distinción entre interior y exterior, pero también donde desaparece eh, la idea justamente de una ciudad que es distinta en distintas partes del mundo, empieza a aparecer como una cuestión interesante también. Y otra cosa que empieza a pasar en esta segunda mitad del siglo XX es que terminada la Segunda Guerra Mundial, aparecen como dos grandes bloques de pensamiento y de cosmovisiones, ¿cierto? El capitalismo en Occidente y el socialismo en la Unión Soviética. Entonces, esa también, cuestión que pasa como a nivel histórico, mundial, económico, político, empieza también a tener su repercusión en la arquitectura y empiezan a aparecer vanguardias dependiendo de dónde estemos situados, ¿cierto? Las vanguardias que tienen que ver más bien con teorías de capitalista, el desarrollo de tecnología de manera mucho más rápida y las teorías o las vanguardias relacionadas con el socialismo que tenían que ver con paradigmas de igualdad y otros elementos importantes que estaban más bien asociados a esa cosmovisión, entre ellos el constructivismo ruso, que es una especie de modernismo avanzado con ideas socialistas. Entonces empieza como a barajarse el mundo en estas dos como grandes cosmovisiones y empiezan a aparecer un montón de teorías. Pero esas teorías no se asientan en verdad hasta que empiezan a aparecer proyectos más bien de alguna manera como estéticos, pero también políticos. Por eso decimos, como en esta época post Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer muchas teorías que tienen que ver con propuestas más bien asociadas a distintas formas de entender la política y la geopolítica en algún sentido. Y también empieza a aparecer de nuevo o empiezan a sentarse estas ideas de contraposición a la homogenización que planteaba el modernismo. Y ahí aparecen ideas interesantes que muchas están asociadas al arte, el dadaísmo, el surrealismo, el situacionismo y la Nueva Babilonia o New Babylon empiezan a ser como teorías que empiezan a rondar en la discusión de los arquitectos y las arquitectas de ese momento. Eh, Pensando justamente en esta relación con las vanguardias artísticas. El dadaísmo, ¿cierto? Una tendencia principalmente en la pintura, también en la escultura, pero principalmente en la pintura, que estaba asociada también a grupos de reflexión en la que había filósofos, artistas y evidentemente arquitectos y arquitectas, que plantean justamente la idea de salir a la ciudad y caminar y visitar y hacer excursiones, ¿cierto? André Breton y todos sus grupos de situacionistas que después vienen como en la segunda parte, toman todas estas ideas y le dan un poquito más de cuerpo y empieza a permear fuertemente la arquitectura. Entonces la idea de entender la ciudad no solamente como una cuestión que se mira y que se entiende desde la idea de patrimonio, desde la idea más tradicional de patrimonio, o desde la idea más bien de una arquitectura como una expresión material y física, se empieza a mutar y empieza a cambiar en función de estos grupos que planteaban más bien la idea de una arquitectura que se experimenta y que se entiende desde los sentidos. Y aquí parece aparecer también la palabra fenomenología como un elemento importante. La fenomenología entendida como la ciencia que estudia cómo las cosas impactan a través de los sentidos, a las personas, a los humanos, ¿cierto? Entonces, el andar como antiarte, como práctica estética, empieza a aparecer como una idea fuerza. El inconsciente de la ciudad, también empieza a aparecer el descubrimiento del inconsciente urbano, de las cosas que descubrimos justamente cuando entendemos la ciudad más allá de su forma física. Y la teoría de la derivé o la derivada situacionista, ¿cierto? Estas personas que salían a la ciudad, caminaban, experimentaban, eh, eh, incluso lo llevaban a la medición, ¿cierto? No a la medición cuantitativa, sino que a la medición cualitativa, a través de la psicogeografía. Ahí empiezan a aparecer como elementos artísticos también relacionados con entender la ciudad.
con entender la arquitectura, y el planteamiento más bien de un método objetivo de exploración. Hasta ese momento, la exploración, salir, era más bien una especie de propuesta subjetiva, ¿cierto? Sin muchos parámetros, pero ya el situacionismo y estas teorías que empiezan a nacer 1950, mitad del siglo XX en adelante, empiezan a darle una forma, ¿cierto? A esa práctica, que es básicamente salir por la ciudad, perderse y entenderla. Entenderla de manera más sistemática, con la idea de poder entregar información, no información plenamente objetiva, siempre en estas teorías como el del Flaner, como la Derivé, plantean una cuestión evidentemente subjetiva, pero ellos plantean que hay una forma de entender la ciudad caminando que también puede ser sistemática para entenderla, ¿cierto? Entonces, estas ideas que ya, o sea, nacen con el movimiento moderno, pero que se asientan justo más bien en la segunda parte del siglo XX, empiezan a ser como, de alguna manera, las bases de lo que después vamos a llamar posmodernismo y las neovanguardias que vienen después de 1950 en adelante. Entonces, eh, ya en esta época, no tan intuitivamente, sino que de manera bastante más asentada, van a aparecer vanguardias arquitectónicas que van a plantear un rechazo completo al modernismo. Eh, Ahí aparecen como dos grandes como propuestas, y algunas estrategias que empiezan a tener que ver también de nuevo, con avances tecnológicos importantes. Uno de estos grupos de propuestas tiene que ver con la idea de las neovanguardias, y todos estos grupos que empiezan a pensar en la reconstrucción tras la crisis del modernismo, ¿cierto? El modernismo, de todas maneras, perdón, no el modernismo, la época moderna empieza a entrar en una especie de crisis, eh, y la idea de reconstruir eso, pero de manera distinta, no como lo haría un arquitecto modernista, empieza a dar como vuelta en la cabeza de los arquitectos de esta época. Y aparecen grandes teóricos que van a sentar las bases de la arquitectura postmoderna. Ahí está Robert Venturi, en Estados Unidos principalmente, Rossi, Aldo Rossi en Europa, y Peter Eisenman, bueno, que se movió entre Europa y Estados Unidos, pero trabajó principalmente bueno, sus obras más importantes están en Europa. O sus obras no más importantes, pero sí más vanguardistas, más asociadas a la idea de vanguardia, están en Europa. Entonces, estos arquitectos son como el núcleo teórico de la época postmoderna, ¿cierto? Del rechazo a las ideas de Le Corbusier, Siam, Congreso de Arquitectura Moderna, a la homogeneización. Van a plantear justamente esta idea de hay que reconstruir esta ciudad modernista y esta propuesta modernista, porque en verdad quitó el alma de las ciudades, y tenemos que descubrir en esta historia elementos que nos lleven de nuevo a nuestras raíces. Ahí nacen también vanguardias como el regionalismo y otras cuestiones que tienen que ver justamente con entender la ciudad desde la historia, desde la cuestión más fenomenológica, desde la experiencia, ya transformando estas ideas que mencioné antes del situacionismo, la ciudad Nueva Babilonia y ese tipo de teorías que son más bien asociadas al arte y a la experimentación urbana, la transformaron en teoría arquitectónica. Entonces, Robert Venturi va a escribir un libro muy importante que se llama, se me olvidó el nombre del libro, Visitando Las Vegas, y Aldo Rossi también va a escribir su manifiesto de cómo debería ser la arquitectura postmoderna, en un libro que se llama La arquitectura de la ciudad, ¿cierto? Y ambos en contextos distintos, uno en Europa con unas ciudades con una cantidad de historia brutal, ¿cierto? Aldo Rossi, italiano además, como cuando él planteaba estas ideas, bueno, también estos arquitectos, por la época en la que estaban, tuvieron la oportunidad de viajar a Estados Unidos, de vuelta, en el caso de Robert Venturi, al revés, a Europa y de vuelta, entonces también estaban viendo una cuestión a nivel global. Pero tanto Aldo Rossi, que plantea su teoría viendo ciudades como Venecia, como Roma, como Florencia, y Robert Venturi viendo ciudades como Las Vegas, que no tienen nada que ver con esta ciudad histórica, pero sí una ciudad donde el color, las luz, la experiencia, la noche, la música, el olor, la comida,
es una cuestión que es importante o sea, él va a decir, es importante para la arquitectura. La arquitectura moderna nos privó de esta idea de la arquitectura y la ciudad como una cuestión de la experiencia, con todas estas cuestiones que mencioné antes, ¿cierto? Y Aldo Rossi va a decir como, bueno, los hechos urbanos en verdad se componen de una cuestión bastante más compleja que decir solamente la arquitectura de los volúmenes blancos bajo la luz de Le Corbusier, sino que es una cuestión mucho más semiótica, mucho más de entender los símbolos, de entender la historia, de entender la cuestión cultural. Eso es la ciudad y eso es un hecho urbano. Eh, con estos teóricos y con la arquitectura que se empezó a proponer en esa época, nace o se desarrolla el movimiento postmoderno, que va a tener también otras derivadas, también arquitectónicas, pero también a nivel más de cosmovisión, como el de constructivismo, y otros elementos interesantes que empiezan a ser parte de la vanguardia arquitectónica de los años 60, 70 y los 80, parte importante de los 80. Eh, si ustedes fuesen arquitectos que se están titulando en 1980 y plantearan proyectos postmodernistas, serían excelentes proyectos, porque justamente serían proyectos que se posicionan dentro de su vanguardia. El problema es que no están en 1980, por lo tanto, un proyecto de título postmodernista no tendría sentido, o sería extraño, o no sé, en la medida que ustedes digan, no, el postmodernismo vuelve, y mi proyecto es un manifiesto de la vuelta del postmodernismo. No lo sabemos, pero bueno, hay que entender cuáles son las variables de la arquitectura contemporánea en la que se entienden las vanguardias contemporáneas para poder entender cómo planificamos un proyecto de título que seguramente se desarrollará durante el año 2027, 26, 27. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son las vanguardias de esa época, o sea, de esta época. Importante decir ahí como las vanguardias además tienen su correlato respecto de estrategias formales, geométricas y tecnológicas, y ahí empiezan a aparecer como cuestiones interesantes, la idea de el fragmento, viene de esta idea justamente de romper con la unidad, de reconstruir, de cuestiones que se construyen de manera, en muchas capas, que son complejas. Entonces, la idea del fragmento, la idea de la disyunción, la idea del pliegue también empiezan a aparecer como elementos formales que acompañan esta teoría. Le Corbusier hubiese visto como esta forma y le hubiese dado algo, como le hubiese dado un ataque al corazón, pensando que él decía que la arquitectura eran cajas limpias, casi sin adornos, casi sin elementos. Y estos arquitectos dijeron como eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna historia, no genera nada. Necesitamos formas distintas, estrategias formales y estrategias geométricas distintas para transformar esta arquitectura moderna que nos hizo perder el alma y reconstruirla. ¿Cierto? Hay también la posibilidad tecnológica de tener un control mucho más específico del diseño, herramientas tecnológicas. Estamos hablando de que a principios de los 80 ya empiezan a aparecer los primeros software de arquitectura tipo CAD. También empiezan a ser parte importante de esta traducción del movimiento postmodernista en la siguiente época en la que aparecen nuevas ideas. Esto en urbanismo, había otro tipo de vanguardias que estaban como permeando de manera importante, pero de alguna manera también como reflejo de la crítica al modernismo. La idea de pasar de una arquitectura que se plantea desde el objeto a una arquitectura que se planifica desde el territorio es una cuestión importante para la arquitectura de esta época, ¿cierto? En paralelo a las neovanguardias postmodernas, empieza a aparecer el auge de la arquitectura del paisaje. En urbanismo y en diseño urbano empieza a aparecer esta idea como una cuestión relevante y se mantiene hasta la época. En esta primera etapa empiezan a aparecer justamente el arte, el landscape, el diseño del paisaje como una cuestión relevante para nuestra disciplina, ¿cierto? Muchos arquitectos y arquitectas empezaron a trabajar el diseño del paisaje. Y ahí empiezan a haber como teorías interesantes que tienen que ver justamente con entender el territorio como un espacio de flujos, entender el territorio como una superficie, como un campo de acción también de la arquitectura, no solamente la unidad de edificio, sino que también la unidad paisaje. Se empezó a entender también desde otras disciplinas como la geografía, que la ciudad y el urbanismo no debería hacerse solamente cargo
del área urbana, sino que también de su cuenca, de su espacio natural, porque evidentemente hay una relación directa entre ambos elementos, y empiezan a aparecer justamente ideas interesantísimas como el paisaje de los desechos, el dropscape, la integración versus el abandono, el paisaje como remedio, de nuevo, una cuestión también muy asociada a la idea de salud, que empieza a ser vanguardia en estos años, sobre todo porque el desarrollo de las ciudades hasta esta época y el rápido desarrollo post-revolución industrial hizo que abandonáramos, y esta crítica todavía sigue siendo muy vigente, que abandonáramos la comprensión de los fenómenos naturales. Entonces, las ciudades crecían y le daban la espalda a sus ríos. Ciudades crecían y escondían la vista de la montaña. Las ciudades crecían y secaban los ríos. Las ciudades crecían y crecían por sobre la biodiversidad del área rural. Entonces, todos esos elementos permitieron también justamente hicieron nacer una crítica a esa forma de hacer ciudad y entender también el diseño y parte de las preocupaciones de la disciplina eh, empezaron a ser el territorio también y el paisaje y el área no urbana. Y empiezan a aparecer también estrategias de diseño contemporáneo que hasta el día de hoy permanecen. Esto, recuerden que empezó hace 50 años, estoy hablando de los años 80 y estamos en 2026, por lo tanto todavía tienen bastante vigencia. Han ido cambiando y hay nuevas vanguardias, pero finalmente el diseño basado en procesos, eh, el modelo de la ciudad de los árboles, de la Tree City, o la reconciliación con la infraestructura, ¿cierto? La infraestructura también de energías renovables, por ejemplo, empieza a ser una cuestión relevante. La crítica al uso excesivo del petróleo, también en esta época, crisis de petróleo en general, que hoy día estamos viviendo otra crisis del petróleo, gracias a la guerra de Irán, a la guerra en Irán, eh, empiezan a ser partes importantes. O sea, cuando empiezan a aparecer crisis, lo que hacemos en general los humanos es tratar de responder a esa crisis con manifiestos, con ideas, con vanguardia y con formas distintas de hacer las cosas que planteaban justamente un quiebre con la visión anterior, con la cosmovisión anterior, pero sobre todo con lo que le faltaba a la cosmovisión anterior. Entonces, si teníamos una disciplina arquitectónica, una disciplina del urbanismo que le daba la espalda a sus ríos, que no entendía los procesos naturales, que entendía que en verdad tenía que hacerse cargo del diseño de los artefactos de llamados edificios, y no entendía esto como parte de un ecosistema, nace este tipo de vanguardias para decir como no, estamos en contra de eso, deberíamos pensar las ciudades como parte de un ecosistema mayor, deberíamos pensar el paisaje como parte de nuestra disciplina y el diseño de este como parte de nuestras preocupaciones. Todo esto, finales de los 80, principios de los 90, empieza a aparecer sobre todo por la aparición de la computación de manera masiva, ¿cierto? Hasta antes de los 90 las computadoras no eran una cuestión que se utilizara en todos los espacios. Hoy día evidentemente todos tenemos computadoras y todos trabajamos con computadores grandes, pequeños, que caben en una mano, todo es computación. Pero a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, esto era una revolución. La revolución digital, la primera revolución digital, va a cambiar también la forma en que hacemos arquitectura. De nuevo, esto muy relacionado con la cuestión técnica. Estas vanguardias, las últimas de los años 90 en adelante, están muy relacionadas, las anteriores también, pero estas principalmente están relacionadas con el desarrollo tecnológico de la digitalización. La de los años 20 y de los años 30 estuvo muy relacionada con los nuevos materiales, con el ascensor, con el uso del auto, con el uso del coche. Las de los 90, 80, 90 tenían mucho más que ver con la aparición de la computación como un elemento propio del diseño, ¿cierto? El diseño desarrollado en computadora permitió el desarrollo de la mayoría de estas cuestiones que aparecen acá. Entonces, empiezan en términos como incluso más formales, aparecen cuestiones que antes eran bastante más difíciles. Cuando uno plantea justamente que la tecnología nos permite hacer ciertas cosas que son distintas, estamos hablando justamente de que su impacto, no solamente en la cuestión tecnológica en términos de la construcción, sino que también en el diseño, empiezan a cambiar las lógicas de cómo hacer arquitectura. El diseño basado en la curva
el legado de otras disciplinas como la aeronáutica, el diseño de aviones, tiene, o sea, de hecho, el diseño digital de elementos nace en la industria armamentística. Entonces, el diseño de aviones de guerra, estamos pensando también, finales, antes de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? La preocupación también de esta guerra, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, hicieron que el avance en la tecnología, sobre todo, estuviese asociado a la industria armamentística. De hecho, Internet nace justamente como una cuestión de asociado a la industria militar. Después se abre, pero nace como una cuestión militar. Eh, el legado de la aeronáutica, no solamente la de guerra, sino que también la civil, empieza a permear el diseño de la arquitectura. Eh, Estamos hablando justamente de las formas que son propias de este tipo de diseño, ¿cierto? O sea, la aeronáutica per se tiene que ser, o sea, los aviones tienen que ser aerodinámicos, por lo tanto el uso de la curva es como de las cosas más importantes. Empezó a permitirse, al abrirse esta posibilidad de que ahora los arquitectos y las arquitectas trabajamos en computadores que tienen herramientas como AutoCAD, eh, nos permite justamente pensar en otras formas distintas a las tradicionales. Una de las primeras obras, de las obras más interesantes de esa época, es El Pez de Barcelona, que es una obra más bien como, está en un lugar, está en la playa, en la Barceloneta, en Barcelona. En 1992, Frank Gehry hace uno de sus primeros experimentos arquitectónicos antes de hacer las cosas que hace hoy día, bueno, hace algunos años, como el Guggenheim de Bilbao, o las universidades que tienen Estados Unidos, que son estas, bueno, Frank Gehry imagino que lo reconocen justamente por estas formas no tradicionales, transformar el paralelepípedo en una cuestión como hipermóvil y muy plástica. Una de sus primeras obras en las que utilizó estas herramientas digitales y el diseño paramétrico es este pez, que es una especie de manto que está sobre un edificio que es como un casino horrible en Barcelona. Demostró que esto se podía hacer. Voy a mostrarles después cómo es el pez de Barcelona, que a mí no me gusta nada, pero realmente es la demostración de que la revolución digital llega a la arquitectura y todos empezaron a ver eso porque es una obra importante y empezaron a entender que aquí había una nueva vanguardia que nacía justamente de la mano de la revolución digital. Entonces, una cuestión interesante que podría plantearse en este momento en que ustedes están desarrollando sus proyectos de título es qué pasa con los últimos avances tecnológicos y sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial en sus procesos de título. No me imagino un proyecto de fin de carrera o de título de los próximos años en arquitectura que no esté pensando en cómo la inteligencia artificial es parte del proceso. No para hacer los renders, eso es lo más básico, o sea, como, sí, aprendí nano banana de no sé qué y ahora le paso y me hace los renders. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con el uso práctico específico de la inteligencia artificial, tiene que ver justamente con entender que esto va a ser una vanguardia y va a cambiar la forma de pensar la arquitectura y cómo nuestros proyectos se posicionan en este cambio paradigmático, tercera o cuarta revolución digital o tecnológica, cómo impacta en el diseño, cómo impacta en la forma de pensar, cómo impacta en la forma de habitar. Eso implica justamente pensar la inteligencia artificial en nuestros proyectos, no pasarle a ChatGPT una imagen para que haga los renders. Eso no tiene ningún sentido. O sea, se puede hacer, digamos, pero no es parte de lo que interesaría en términos de vanguardia, a eso me refiero. Eh, Empieza a aparecer también la tecnología médica, de nuevo empieza, vuelve esta idea permanentemente, la tecnología médica y el desarrollo de los exámenes digitales que permiten ver el interior del cuerpo de manera como muy clara y permiten identificar un montón de enfermedades que antes no se podía. Antes los instrumentos eran bastante más rudimentarios. El desarrollo de la industria nuclear, o sea, muchos de los exámenes que hoy día podemos hacer, que son los rayos X, que son los TAC, que son un montón de cosas, son parte de la revolución de la tecnología nuclear, de la posibilidad de hacer pasar como rayos por eh, X o el que sea, por el cuerpo, identificar elementos, también empezó a ser parte importante de lo que reflexionaban los arquitectos y arquitectas que estaban pensando en estas vanguardias. La personalización es otra cuestión que nos permite en la revolución digital.
Antes había mucha más estandarización porque era bastante más difícil desarrollar un diseño muy ad hoc y había mucha repetición en arquitectura. Había mucho mimetismo de copiar cuestiones anteriores, hacerlas mejor, pero de alguna manera copiando. Hoy día tenemos la posibilidad, gracias a la tecnología, de generar como una personalización masiva. Es decir, cada proyecto podía tener sus propias características y podía tener como sus propias condiciones, pensando justamente en la posibilidad que nos da eh, la tecnología de trabajar de manera distinta. O sea, que aparecieran los software tipo CAD en las oficinas de arquitectura fue una revolución porque antes había que hacer planos a mano que llevan un montón de tiempo y ese tiempo en verdad no se podía volver mucho atrás porque en verdad implicaba hacer todos los planos a mano de nuevo. Cuando una raya en un plano se modifica básicamente a golpe de un clic, cambia radicalmente la manera en que hacemos arquitectura. Y eso también fue parte importante de las vanguardias de los 90 en adelante, ¿cierto? La posibilidad de la tecnología de generar estos elementos. Eh, Otras cuestiones importantes, el lanzamiento de FormZ, que es un software de diseño en los 90, y la construcción del edificio más importante de la arquitectura paramétrica en 1997, que ya lleva como al máximo, todo diseñado en computadora, una cuestión revolucionaria para la época, que para nosotros hoy día parece obvio. Tomamos un software como Rhino y hacemos unas cosas loquísimas como las que hacía Frank Gehry. El 1997, hace 30 años, era una cuestión muy, muy compleja y solamente la podía hacer la oficina de Frank Gehry. Y con eso diseñó el Guggenheim de Bilbao, que también se transformó en un icono de la arquitectura y en un icono del urbanismo, ¿cierto? La forma de entender este edificio singular eh, como un elemento de dinamización y detonante de procesos urbanos también empezó a ser muy importante. Y ya también en una época un poquito más avanzada, el uso de algoritmos y cuestiones computacionales, sobre todo para el diseño, empezó a cambiar radicalmente cómo hacíamos arquitectura. Entonces, esta vanguardia no es tan filosófica y no es tan deontológica como el modernismo o los posmodernismos, sino que más bien es mucho más relacionado con la técnica de cómo hacíamos arquitectura. Pero también es una vanguardia, como lo mencionaba al principio de la clase, es una vanguardia más bien técnica y tecnológica, no es una vanguardia tanto como filosófica y crítica. Una, eh, una, un siguiente avance de la, perdón, un siguiente avance o un siguiente paso posterior a los años 90, principios de los 2000, eh, y que empieza a ser como también teorías bastante importantes que tienen que ver con la superación también de esta cuestión más bien tecnologizante, ¿cierto? Cuando todos se pusieron a trabajar con software hiper especializado, hiper ingenieriles, donde nos permitía el diseño paramétrico y un montón de cosas, empezaron a aparecer como otras teorías que de alguna manera daban ahí una contraposición respecto de lo que se hacía. Otra de las teóricas importantes de la arquitectura contemporánea se llama Silvia Lavín, y ella nos plantea justamente la idea de la superarquitectura o la idea entre el beso, perdón, es el beso o la unión entre la materia, ella le va a llamar como kissing architecture, eh, que es la idea como de la relación entre la materia y los medios masivos de comunicación. Y esto es una cuestión que también es súper importante, porque en verdad hoy los medios de comunicación están cambiando radicalmente la forma en que hacemos arquitectura. El impacto de las redes sociales en los últimos años también es una cuestión como que impacta nuestra disciplina y cambia la forma en que nosotros desarrollamos o que podríamos desarrollar proyectos. Entonces, justamente estas ideas más bien de esa relación más bien afectiva, por eso es kissing, también con un nombre que llama la atención, el libro además es muy bonito, el libro que se llama Kissing Architecture, plantea justamente esta idea de eh, una arquitectura bastante teórica, una relación directa con eh,
o una contraposición entre una arquitectura que permanece y una arquitectura que es efímera. Ahí aparecen elementos, otros elementos importantes de la arquitectura o del estudio o de los urbanismos, como el urbanismo táctico, las cosas que desaparecen, la cosa que no termina de ser como una cuestión como 100% permanente. Eh, y otras cuestiones interesantes que tienen que ver justamente con la relación entre el espectador eh, y la ciudad, bueno, y el espectador y la arquitectura, empieza a ser como de las cuestiones más interesantes, una especie de posmodernismo avanzado en el que la materia y las sensaciones que se generan están mezcladas. Eh, donde la percepción de la arquitectura termina siendo una cuestión como súper importante y donde las atmósferas son elementos que envuelven, o sea, como aquí también en este punto de la historia se empieza a mezclar también todo este tipo de teorías con teorías más contemporáneas como la atmósfera de Peter Zumthor y otros elementos interesantes que tienen que ver con que la arquitectura no existe hasta que se percibe, ¿cierto? Esto lo planteaban ya los posmodernos, la idea de una arquitectura que se percibe, que se entiende, que va más allá de la cuestión como formal y práctica, sino que es una arquitectura que más bien está muy relacionada justamente con esa idea de comunicación, de comunicar. Eh, Empieza a ser como una de las cuestiones más interesantes de la arquitectura contemporánea. Y ahí muchísimos edificios se plantean desde esta idea de impactar, de de que las personas sientan cosas, ¿cierto? Cuando se enfrentan a la obra de arquitectura, una arquitectura que también empieza a ser un poco más escultórica que en épocas anteriores y una forma urbana que también empieza a ser más arquitectónica. La arquitectura de Zaha Hadid tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver como con cómo esa forma, el diseño paramétrico, empieza a transformar una cuestión como mucho más eh, sensitiva y sensual, ¿no? Como de la idea de una arquitectura que genera cosas, no solamente se diseña como una cuestión como en base a nuevas tecnologías, sino que también busca el siguiente paso. No es solamente una cuestión tecnológica y técnica, como sí era en la época anterior, o sea, que en la que nacía justamente esta cuestión de la nueva forma, de la curva, de la personalización, de edificios como el Guggenheim de Bilbao, sino que también una arquitectura que va más allá y busca justamente esta relación entre el observador de la arquitectura, entre el que habita eh, la ciudad, como una persona que tiene, o como un ente que tiene que percibir. Y aquí también, bueno, aquí está de alguna manera el germen de lo que se va a transformar después en la arquitectura más bien asociada a la fenomenología. También germen de la neuroarquitectura y otras tendencias contemporáneas de la historia más reciente. Posterior a, bueno, en verdad todas estas cosas, todo esto que estaba planteando desde los años 80 hasta ahora son bastante en paralelo. No hay una que reemplaza a la otra 100%, de nuevo, así como el modernismo tampoco fue reemplazado 100%. Yo hasta el día de hoy veo muchas cosas modernistas. Me paso por los talleres de arquitectura de muchas universidades y veo puro modernismo, en verdad, puras cajas blancas. Cuando estamos a otro, o sea, han pasado 100 años de Le Corbusier y todavía sigue siendo un referente para muchos profesores y profesoras, lo que encuentro que es una pena. Eh, Habiendo pasado todo el tiempo que ha pasado, que el modernismo tampoco es que me desagrade mucho, pero en verdad han pasado 100 años. No creo que la escuela de arquitectura debe enseñarse modernismo más que como una cuestión histórica, pero eso es una cuestión ya más personal. Después del primer giro digital de la arquitectura, que tiene que ver justamente con la forma de hacer, una cuestión más técnica, que parte en los años 90, en los años 2000, 2010 en adelante, hay un segundo giro digital de la arquitectura que tiene que ver justamente con la posibilidad, sobre todo de algoritmos avanzados, de generar como un diseño mucho más complejo. Entonces, el diseño más bien racional y humano, que se extrapolaba justamente a la idea de generar nuevas formas de hacer arquitectura, nuevas formas, o sea, nuevas formas estéticas, nuevas cuestiones formales de la arquitectura, empiezan a tamizarse también como con ideas más contemporáneas de la arquitectura que tienen que ver justamente con geometrías mucho más complejas, estéticas que tienen que ver justamente con otros elementos asociados justamente a espacios computacionales mucho más complejos. Eh, la evolución del algoritmo, gracias sobre todo al Big Data, ¿cierto? A la gran posibilidad de tener datos, que no era propio del primer giro. El primer giro era más bien
aprender nuevas técnicas y nuevos software. Hoy día además tenemos una cantidad de datos y una cantidad de herramientas, incluso de aprendizaje automático y de nuevo inteligencia artificial, empieza a ser como parte importante de las teorías más contemporáneas del urbanismo del segundo giro digital, que tienen que ver con el weird realism, como el realismo raro, épocas poshumanas, épocas de estéticas discrecionales, eh, y un montón de cuestiones como más contemporáneas que están además alimentadas por la posibilidad que nos entrega la inteligencia artificial de desarrollar imágenes futurísticas, futuristas en el sentido más bien como de plantear futuros, más que futuristas como lo planteaba al principio del futurismo italiano. Y esa idea como de la realidad como una cuestión que cada vez puede ser más compleja, y no solamente una realidad construida, sino que una realidad digital, eh, que incluso empieza a ser como hiper importante en nuestro habitar. En esta misma línea de las teorías de este tipo, empiezan a aparecer la importancia de los videojuegos. Hoy día los videojuegos son una cuestión, ¿cierto? Esta idea de mundo ficticio, y sobre todo con la aparición también de elementos como los lentes de realidad virtual, empiezan a plantear justamente la necesidad, o sea, empiezan a plantear más bien que este espacio, el espacio digital, y lo que Zuckerberg llamaría el metaverso, también es un elemento a pensarse desde la arquitectura, ¿cierto? Son espacios virtuales que no tocamos físicamente, pero son espacios donde donde las personas están percibiendo cosas y están entendiendo realidades. Cada vez hay más arquitectos y arquitectas que trabajan en realidades virtuales, que trabajan estos elementos, y todavía, como esto todavía es muy actual, sigue estando preferentemente en los videojuegos. Pero no nos debería extrañar que en algún momento de la historia, donde sobre todo el avance de también técnicas como la impresión 3D y otros elementos que están apareciendo fuertes en la arquitectura contemporánea, estén justamente materializando realidades de este tipo, ¿cierto? El weird realism o la era humana, que tiene que ver justamente con nuevos mundos que hoy día están preferentemente en lo digital, pero que seguramente vamos a tener arquitectura de este tipo en los próximos años. Ya es como de las cuestiones como más actuales y de las como discusiones más actuales respecto de las vanguardias contemporáneas en arquitectura. Entonces, Big Data, inteligencia artificial, videojuegos, realidad poshumana, metaverso, son cuestiones que también se reflexionan desde la arquitectura y también son importantes para nuestra disciplina. Con eso termino como la revisión más bien histórica. Me salté un montón de vanguardia, no me interesaba tanto hacer una revisión como hiper completa de todas las vanguardias que han existido en la historia. Traje las que más me interesan, las que más me llaman la atención, sobre todo con el objetivo de plantearles que sus proyectos de título tienen que posicionarse en una vanguardia. Y los proyectos de título son un ejercicio académico en las que ustedes plantean un manifiesto, en la que ustedes dicen la arquitectura debería ser así. Y no implica eso, que tienen que meterse a estas cuestiones de realidades raras y de lo último en términos de tecnología, pero esto tienen que estar pensándolo, este tipo de cómo está cambiando la arquitectura contemporánea, tienen que estar pensándolo porque finalmente la universidad se trata de esto, de estar como a la vanguardia también del pensamiento en nuestra disciplina, y entender todos estos temas por encima en esta clase, pero luego a cada uno, si le interesan como algunos elementos, pueden ir a revisar estos libros que mencioné, está todo referenciado en las diapos, y si no, me lo preguntan y se lo entrego. Habla justamente de la necesidad de que los estudiantes y las estudiantes planteen sus proyectos de títulos como elementos de futuro, elementos interesantes, que se posicionen en el último peldaño del avance de nuestra disciplina y que hablen de temas contemporáneos. ¿Vale? Entonces, aquí aparecen cuestiones que quizás están muy avanzadas, pero seguramente en las diapos anteriores aparecen cuestiones que sí son relevantes y hemos estado tocando y hemos estado trabajando en el curso, ¿cierto? Hemos hablado de landscape, urbanismo o arquitectura del paisaje, hemos hablado de higienismo, salud mental, neuroarquitectura, hemos hablado justamente de la fenomenología, de las atmósferas, etcétera. Eh, y por ahí deberíamos estar caminando en nuestro proceso con la idea de que nuestros proyectos se posicionen justamente en esta vanguardia.
Otras cosas interesantes que quería mencionar es como, bueno, ¿dónde encontrar esta vanguardia? Primero en los libros que mencioné y en otros libros de teoría de la arquitectura, pero también existen revistas científicas asociadas a nuestra disciplina en la que aparecen muchos elementos que tienen que ver con entender la vanguardia y también dónde encontramos proyectos. Y aquí esto es una cuestión importante, ya como la cuestión más práctica de lo que mencionaba antes de análisis de referentes. Lo típico que hacen los estudiantes, como llevamos a analizar referentes, ¿qué hacemos? Ir a Art Daily y encontrar el proyecto que más se parezca a la fachada que yo quiero hacer. Eso no sirve de nada cuando estamos hablando de proyecto de título. Copiar una fachada para un proyecto o para solucionar cuestiones técnicas muy sencillas, pero los proyectos que hay en Art Daily es arquitectura preferentemente comercial, no es vanguardia en arquitectura, no plantea ningún tema profundo, salvo algún, hay uno que otro, eh, hay uno que otra reseña de proyectos interesantes, en general es pura arquitectura comercial con buenos fotógrafos y nada más que eso. Vamos a encontrar cuestiones interesantes en otras fuentes, en literatura científica, revista de arquitectura más contemporánea. Y bueno, esa es la de la Católica que se llama ARQ y esta es la de la revista de la Chile que se llama Revista de Arquitectura. Ahí todos los, bueno, estos son un poco antiguos, pero todos los años, todos los semestres, estos son del 2022, se plantean bastantes artículos científicos o asociados a la disciplina desde la ciencia, donde se investigan justamente y se reflexiona sobre la arquitectura contemporánea. Revisen esa revista si quieren encontrar cosas interesantes respecto de la disciplina actual y las ideas actuales en arquitectura. O si quieren revisar proyectos, lo mismo, también hay proyectos interesantes en esta revista. Y algo que recomiendo bastante para encontrar referentes interesantes que están justamente en la vanguardia es el premio internacional a los proyectos de título, a los mejores proyectos de título del mundo. Ese es un concurso internacional que se hace cada dos años, creo. Creo que el último se hizo el 2023, no sé si el 2025 se hizo, y se llama Archiprix. En esa página, archiprix.org, aparecen un montón de proyectos de título de los últimos años, de un montón de países, varios de ellos de Chile, en el que se plantea arquitectura contemporánea, en el que se plantean ideas relevantes. Estos proyectos principalmente son elegidos por su fondo teórico, no solamente porque son proyectos bonitos, y aquí van a encontrar como proyectos interesantísimos que plantean y se colocan en la vanguardia de la arquitectura contemporánea por los temas que tratan, por la cuestión también de las técnicas, por la cuestión también de cómo se expresan. Entonces aquí van a encontrar como cuestiones interesantes. Este es un proyecto el de la izquierda, es un proyecto que ganó hace un par de años que me llamó mucho la atención. Es un proyecto de una arquitecta de la universidad de una universidad de Viña del Mar, en el que plantea un proyecto imaginario en el que Viña del Mar se inunda por completo gracias al cambio, gracias no, por efecto del cambio climático. ¿Vale? Entonces ella plantea un proyecto urbano, de cómo se modificaría la estructura de la ciudad y cómo deberíamos responder a ese mundo post-apocalíptico. Me llamó mucho la atención, por eso lo pongo. Me parece una idea interesante de plantearse en términos de manifiesto, ¿no? Ella está diciendo con su proyecto de título el cambio climático es un problema, está diciendo con su proyecto de título tenemos que hacernos cargo, está diciendo con su proyecto de título tenemos que preocuparnos de esto. Y eso como idea de manifiesto del proyecto es muchísimo más potente que su estética, que la solución técnica y que el programa funcione o lo que sea, que son cuestiones que también tienen que pasar en un proyecto de título, pero que son incluso menos importantes que la cuestión como más conceptual. Entonces ahí algunas fotos interesantes, algunas cuestiones importantes. Eh, Hay proyectos que también se construyen, hay otros que no. La Universidad de Talca en Chile tiene la particularidad de que todos los proyectos de título se tienen que construir y ahí también hay como referentes interesantes que aparecen. Chile siempre en general le va bastante bien en este tipo de concursos, siempre hay alguien que destaca, así que también a ponerle ojo a este tipo de fuentes. No Art Daily, por favor, cuando hablemos de referentes, hablemos de cosas interesantes. Cuando empecemos a ver referentes en una clase y yo les pida, traigamos algún proyecto para discutirlo en la clase, no traigan cuestiones que sean como bonitas y tengan bonitas fachadas y una bonita planta,
sino que traigan proyectos que alimenten una discusión mucho más profunda de la arquitectura, de nuestra disciplina, de por qué hacemos arquitectura el día de hoy, nos enfrentamos a qué tipo de problemas y qué tipo de soluciones deberíamos estar planteando respecto de eso. Esa es la clase de hoy, una provocación respecto de la idea de vanguardia y cómo deberíamos posicionarnos como estudiantes de arquitectura respecto de nuestro último ejercicio académico, como un proyecto de vanguardia y no como un elemento que replica soluciones y una cosa que copia fachadas de ArtDaily y con eso se queda conforme, sino que es una propuesta que no solamente plantea su forma de ver la arquitectura, sino que además debería estar pensando en cuestiones contemporáneas, cuestiones relevantes para nuestra disciplina, bastante más allá de nosotros y de la cuestión como práctica. Así que eso como clase teórica del día de hoy. Voy a cerrar la grabación y conversamos un poco más sobre esto.